Hola chicos, hoy nos toca ver el último de los países que nos toca analizar en este proceso de descolonización en las distintas regiones del mundo. Nos toca hablar del caso de Vietnam. En un primer momento lo que habría que explicar es que por lo general siempre uno asocia, o generalmente en las películas, en la tele o cuando uno escucha la palabra Vietnam, lo primero que le viene a la cabeza es Estados Unidos. Bueno, o sea, está bien y no está del todo bien tampoco. O sea, está mal, pero no tan mal, diría Guido Casca en el meme. ¿Por qué? Porque Vietnam no fue una colonia norteamericana. Y de hecho, la primera guerra por el proceso de descolonización no fue contra Estados Unidos, sino que fue contra Francia. Vietnam Vietnam se encuentra ubicada en lo que se llama el sudeste asiático. Para que tengan una idea, tenemos a la India, ese triángulo que es la India, ese subcontinente indio. Si acá tengo a la India y acá tengo a Japón, a mitad de camino entre la India y Japón hay una especie de península, sale una especie de península, que a esa península se la conoce como el sudeste asiático. De hecho fue cuna del comercio mundial durante años, añares y añares, generaciones y generaciones. Pero bueno, dentro de ese sudeste asiático, los franceses conquistan esta región que le ponen el nombre Indochina. Conquista esta región, pasa a ser una colonia francesa. En la Segunda Guerra Mundial pasa a ser ocupada también por los japoneses. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ahí comienza lo que nos toca analizar a nosotros. En un primer momento, lo que se forma en Vietnam es una especie de liga llamada Viet Minh, que lo voy a leer textual para no confundirme. Se llama, el nombre es, traducido sería la Liga Revolucionaria por la Independencia de Vietnam, que es una unión, un conjunto de un montón de partidos políticos, algunos nacionalistas, otros comunistas, que se unen todos con un solo objetivo. Y el objetivo es expulsar a los franceses y a cualquier otra potencia extranjera. Es la búsqueda, como bien lo dice su nombre, de la independencia de Vietnam. Vietnam para los vietnamitas sería el lema, por así decirlo. Entonces, recuerden que Francia lo que buscaba hacer con sus colonias era tratar de mantener esas colonias, de darles otra entidad, de darle esta entidad de no sé, estados confederados, estados asociados, como es, departamentos de ultramar, tratar de darle otra entidad, pero mantener una relación de dominación no tan pura, no tan de forma política directa, sino como que darle ciertos derechos propios, como fue con el caso que se buscó también con el caso de Argelia, pero, o sea, por ejemplo, que puedan elegir a sus gobernantes locales, pero que no puedan votar para el presidente de Francia, que puedan solamente votar para sus leyes locales, pero no para las leyes de toda la región de Francia. Obviamente, hay una contradicción en estas dos ideas, o uno busca la independencia y otro quiere seguir el sometimiento, seguir la dominación, o tener cierto tipo de relación. Entonces estas dos ideas chocan. Este choque, esta confrontación no se pudo resolver por la vía diplomática, entonces se llegó a la cuestión bélica, se llegó a la guerra. Dentro de esta guerra, la guerra de la independencia no fue solamente por la región de Vietnam, sino que Indochina forma parte de lo que es Vietnam, lo que es Laos y Camboya. Camboya, como quieran pronunciarlo. Entonces está la guerra con Francia. La ONU no se mete absolutamente para nada. La ONU hace la vista gorda, no interviene absolutamente para nada. Bueno, y es una guerra, típica guerra de guerrilla, típica guerra de desgaste, en donde Vietnam es un territorio plenamente selvático. Hay muchos lugares donde tienen muchas selvas y hay otros lugares donde, bueno, obviamente también hay ciudades. Ahora, la cuestión en los lugares selváticos es muy complicado porque las personas que luchaban por su independencia, capaz que atacaban a un cuartel general francés, por decir cualquier cosa, atacaban a un lugar, producían cierto tipo de daño y después se iban y se escondían en la selva. Y andá a buscarlo, andá a encontrarlo en el medio de la selva. Entonces, ¿cuál sería la opción? Prender fuego absolutamente todo Vietnam, como algunos planteaban hacer con respecto a Corea del Norte y el sur de China, la guerra de Corea, y matar y que paguen justo por pecadores. Matar absolutamente todo y que después, entonces, como no queda nadie, sí, ya es territorio mío. Obviamente ese tipo de relación y ese tipo de justamente ese tipo de relación y ese tipo de acción y reacción no sería soportada absolutamente
por nadie. O sea, ese tipo de sometimiento, de mantener un territorio de una manera tan ultra violenta, no sería nunca, jamás aceptada por ningún vietnamita. Entonces, lo que trataba de hacer Francia era tratar de localizar, de encontrar quiénes eran las personas más destacadas, las personas más elevadas dentro de la organización del Viet Minh, y entonces poder ir a los focos, así como una especie de plan detectar que estamos viendo ahora con el coronavirus. Bueno, ir a ver quién es el líder de esta banda, por así decirlo. Bueno, obviamente los franceses, con todos los problemas económicos que ya vimos, no pudieron realizar el tipo de administración y tampoco el tipo de guerra necesario para poder hacer eso, y hasta que en un momento fueron derrotados en una batalla muy importante, la batalla de Dien Bien Phu, en donde los vietnamitas rodean completamente un grupo de paracaidistas franceses, y constantemente, sistemáticamente los atacan, con armamento, brindado principalmente por China, no tanto por la Unión Soviética. También obviamente un poco la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque dentro de este grupo del Viet Minh, los que empezaron a tener mayor preponderancia, los que empezaron a tener mayor liderazgo, fueron un sector comunista, liderado por Ho Chi Minh, que hoy en día es el nombre de la capital de Vietnam, tiene el nombre de este señor, Ho Chi Minh. La capital, no, una de las ciudades más importantes del sur, la ex capital de Vietnam del Sur. Así como, por ejemplo, Washington es el nombre de la capital de Estados Unidos. Bueno, Ho Chi Minh es el nombre de una de las ciudades más importantes de Vietnam. Ahora entré en duda, no recuerdo si es la capital o no. Me parece que no, pero bueno. En fin, no importa. Ya vamos a ver esta cuestión. Entonces, los chinos empiezan a apoyar con material bélico a los vietnamitas. Entonces los vietnamitas logran expulsar a los franceses. En el 54 se firma un acuerdo en Ginebra en donde los franceses dicen: listo, perfecto, le damos la independencia, y ahí se forman 3 países. Se forman Vietnam, Laos y Camboya. Se crean esos 3 países. Ahora la cuestión es la siguiente: con respecto a Vietnam pasó algo bastante parecido a lo que había pasado con Corea. Quedó dividido por un lado el Vietnam del Norte y por otro lado el Vietnam del Sur. Y ahí es donde empiezan a correr los otros tipos de intereses, en donde se inserta esta guerra, que es dentro del contexto de la Guerra Fría. Y acá es donde empieza a intervenir de forma más activa Estados Unidos. A fines de la década del 50, en 1957, 1958, algo parecido a lo que pasaba con Corea, las dos partes de Vietnam planteaban que su gobierno le correspondía a todo Vietnam, a toda la península que formaba parte del país Vietnam. Entonces, de nuevo, los dos decían ser los gobernantes legítimos de todo Vietnam. Entonces se empieza de nuevo una confrontación, una lucha entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. El Vietnam del Norte, lo mismo que con Corea, era comunista y estaba apoyado por China y por la Unión Soviética. Y el Vietnam del Sur era capitalista, lo mismo que Corea del Sur, y estaba apoyado por Estados Unidos. Entonces lo que se empieza a plantear a partir de la década del 60, empieza una guerra. Y en un primer momento la guerra empieza únicamente entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, en donde los soviéticos y los chinos mandaban armamento a Vietnam del Norte y los norteamericanos mandaban solamente armamento a Vietnam del Sur. Ahora, la cuestión era la siguiente: por un montón de casos de corrupción también adentro de Vietnam del Sur, un montón de cuestiones de malas dirigencias políticas relacionadas con cuestiones religiosas, también un montón de desórdenes de todo tipo en Vietnam del Sur. Los vietnamitas del norte, los comunistas, empiezan a avanzar cada vez más y empiezan a ganar más terreno. Aparte, fíjense, algo que parece básico, pero bueno, lo di por sentado, pero no lo expliqué. La base de aprovisionamiento, quiénes eran los que mandaban material
Y, o sea, quienes estaban más cerca de la zona de conflicto, obviamente eran los chinos y los soviéticos. Cualquier cosa que necesitaban los vietnamitas del norte podía llegar mucho más rápido vía China. Ahora, los de Vietnam del sur, si necesitaban algo, tenían que esperar que llegue por barco de Estados Unidos. Estaban muchísimo más lejos. También tenían las bases en Filipinas, los norteamericanos. Pero bueno, la principal base estaba en Estados Unidos, estaba recontra lejos. Entonces, por eso los comunistas también empezaron a avanzar cada vez más. A principios del 60, con la presidencia de Kennedy, se empieza a brindar no solamente apoyo con los norteamericanos empiezan no solamente con apoyo bélico, vendiéndole armas, sino que también empiezan a llevar soldados, pero guarda, no soldados de primera línea, de primera fila, por así decirlo, sino comandantes, qué sé yo, empiezan a mandar oficiales, suboficiales, para empezar a explicarles distintos tipos de tácticas a los vietnamitas del sur, con el propio ejército de Vietnam del sur, pero dirigido por un comandante norteamericano. Algo así como podría pasar en el fútbol, por ejemplo, lo que pasa con muchas selecciones de África o de Asia, que a lo mejor no tienen un entrenador muy bueno de su país, y ¿qué hacen? Contratan a un argentino, contratan a un brasilero, contratan a un europeo, un lugar en donde tiene una mayor cantidad de cultura futbolística, por ejemplo, y en donde una persona va a saber dirigir muchísimo mejor a los jugadores que son de ese país. Caso contrario, podemos ver en muchísimos otros deportes. Acá en nuestra selección de handball tenemos un entrenador que es español, porque España tiene una escuela de handball muy importante, son campeones del mundo y todo. Entonces pasa algo más o menos así. Los soldados en un primer momento de la guerra entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte son soldados vietnamitas, pero dirigidos, comandados por norteamericanos. ¿Qué fue lo que pasó? Con esto no alcanzaba solamente con esto, y los vietnamitas del sur seguían avanzando, hasta que a partir ya de fines a mediados del 60, en 1965, Estados Unidos entra en guerra.